Buenos días a todos. Estamos en el programa de Recursos Humanos Digital. Mi nombre es Eduardo Martínez, director de Recursos Humanos Digital. El día de hoy no nos puede acompañar Rosy Ortiz. Le mandamos desde aquí unos saludos desde el estudio de Foro Café Radio. Que se mejore porque está enferma. Y también nos acompaña Claudia Juárez, directora de Transforma tu Estrés, quien es experta en wellness y salud y bienestar para los empleados. Así que pues los invitamos a que tomen nota porque vamos a estar hablando precisamente de un programa de wellness exitoso en las empresas. ¿Cómo podemos implementar un programa de wellness exitoso en una empresa? Wellness que debemos de entenderlo como salud y bienestar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Hola, Eduardo. Buenos días. Pues hoy vamos a hablar precisamente de este tema tan importante en la actualidad. Sabemos que es una tendencia en recursos humanos, el tema de wellness. Todo el mundo quiere hacer wellness hoy, todo el mundo se preocupa hoy por la salud y el bienestar de sus colaboradores, pero vamos a hablar de cómo hacerlo de manera exitosa, porque hay muchas cosas que de repente se ponen de moda, pero no sabemos cómo hacerlas. Entonces los invitamos a que se queden el día de hoy con nosotros, porque les vamos a decir lo que están haciendo grandes empresas en este rubro y también cómo lo pueden hacer ustedes, incluso si son a lo mejor dueños de una pequeña o mediana empresa, pues también sabemos que hoy pequeñas y medianas empresas lo están implementando. Además, los beneficios económicos de los programas de salud y bienestar, que son muy, muy importantes, ya que pues, generan grandes beneficios a la empresa, grandes beneficios a quienes trabajan en estas empresas, porque generan mayor compromiso, lealtad, y no solo eso, sino generan pues buena salud para todos los que colaboran o trabajan en una empresa. Así es, hay muchos beneficios, como dices, tanto para la empresa como para los colaboradores, y evidentemente se incrementa la lealtad, se incrementa el compromiso, pero hay muchos beneficios. Exactamente, ¿no? ¿Por qué buscar un programa de bienestar para los empleados? En México, la implementación de programas de wellness laboral ha tomado mucha fuerza. ¿Por qué? Porque es muy importante considerar el bienestar de los empleados. Pero ¿por qué considerar este bienestar? Esa es la parte que nos tenemos que preguntar desde las áreas de recursos humanos. De acuerdo con estimaciones de organizaciones muy importantes como la Organización Internacional del Trabajo, cada año a nivel mundial, mueren 2 millones de personas como resultado de accidentes o enfermedades relacionadas con sus actividades laborales. Vamos a pensar entonces, por un lado tenemos los accidentes laborales. Entonces es muy importante reforzar en las empresas sus programas de seguridad. Esto es fundamental. La seguridad en las empresas, sobre todo en las empresas de manufactura, en las empresas donde hay procesos, operaciones, donde hay riesgos para los colaboradores, hay que fortalecer los programas de seguridad. Pero por otro lado tenemos las enfermedades o los síntomas o los problemas, tanto mentales o físicos o de salud física o de enfermedad que padecen los colaboradores. Entonces hay que enfatizar las actividades que se relacionan precisamente con la prevención de la salud. Esto no debe ser pues un esfuerzo exclusivo de las empresas. Estamos hablando de que pues realmente es un conjunto. Primero las empresas, incluso también el gobierno tiene que participar en estos programas para que fortalezcamos la cultura de cuidado, de prevención, y es ideal que las compañías entonces brinden condiciones adecuadas para el bienestar pues de quienes trabajan en estas empresas a través de iniciativas, programas específicos para las poblaciones o para los colaboradores. Ahora, una organización de alguna forma pues tiene que crear un programa de salud, y ahorita nos va a hablar Claudia de pues cómo debe de ser este programa de salud y bienestar empresarial, que finalmente lo que vamos a buscar es que nos genere ahorros. ¿Cómo nos puede generar ahorros? Pues primero disminuyendo el ausentismo, porque si empezamos a crear una cultura de compromiso con la salud,
en donde se van a reducir las incapacidades, los gastos por hospitalización o la atención médica. En general vamos a tener entonces una empresa sana, colaboradores sanos que no tienen que estar faltando para tener que ir al médico, tener que atenderse a lo mejor en algún servicio de salud, en el Seguro Social o en el ISSSTE o cualquier institución u hospital en donde tengamos que enviar a los colaboradores para que se atiendan, ¿no? O ellos acudan para pedir el servicio médico, la atención médica, porque generalmente pues se sienten mal, ¿no? Los colaboradores cuando empiezan a tener enfermedades pues tienen que ir al médico para que los recete, para que les den tratamiento y muchas veces incluso hasta los incapacita. Entonces, en torno a esta inversión que se va a hacer, dependiendo también del tamaño de la empresa y la naturaleza de las iniciativas que se quieran implementar, pues vamos a tener este programa de wellness y se van a lograr muchos resultados conforme se vaya pudiendo implementar el programa. No es de un día para otro, pero sí es un programa que en 1 año, en 2 años, podemos ver ya resultados concretos en torno, por ejemplo, a la inversión. Hay un ejemplo que tenemos que es muy claro, lo encontramos en uno de los artículos que les podemos compartir, en donde habla que American Express en 10 años ha tenido un programa de wellness y ha visto ahorros significativos, y estamos hablando de más de $5 millones que pueden ellos ya cuantificar económicamente por todas las acciones que han hecho. Hay muchísimas acciones que se pueden hacer y American Express es una de las empresas, de muchas empresas en el mundo que están implementando programas de wellness, y vamos a hablar un poquito de lo que está haciendo American Express. Tiene un programa que se llama Healthy Living, me imagino que es una forma de vida saludable, que es un programa integral. Estamos hablando de 7 pilares en concreto. El primer pilar ellos le llaman la prevención y la detección temprana de enfermedades. Es muy importante que en todas las empresas estén identificando a través de check-ups, a través de evaluaciones médicas, pues qué enfermedades pueden tener los colaboradores, porque muchas veces no tenemos esta cultura de cuidado y de prevención y no estamos entendiendo como colaboradores qué enfermedades tenemos, porque no tenemos esa cultura de ir al médico. Otro de los pilares que tiene también American Express es sus centros de salud, en donde dan seguimiento a las enfermedades. Entonces quiere decir que primero hace el check-up, la evaluación médica, y después los invita a estar continuamente visitando su centro de salud para dar seguimiento a sus enfermedades, sobre todo las enfermedades agudas, las enfermedades que pueden ser graves incluso, o se pueden convertir poco a poco en enfermedades que pueden ser altamente incapacitantes. El tercer pilar es la maternidad y el embarazo, porque es muy claro que si contratamos mujeres en nuestras organizaciones, pues tienen precisamente pues en diferentes momentos la oportunidad de ser mamás, y eso es muy bueno, pero acompañando a las mujeres en su proceso de maternidad también, o embarazo, y posteriormente lactancia, pues hay diferentes iniciativas que se tienen que implementar para apoyar este proceso. No solo a las mujeres, sino también a los hombres, porque pues es muy importante apoyarlos en todo este proceso en donde ya los dos son papás. El programa, el siguiente pilar que tiene también American Express es el programa de ergonomía y salud musculoesquelética, que se me hace muy interesante, sobre todo en empresas de manufactura, en donde se puede trabajar con programas de ergonomía para poder ayudarlos a que sus actividades no sean tan estresantes, tan cansadas, o actividades tan desgastantes físicamente, porque muchas veces son actividades muy repetitivas o actividades muy cansadas porque están en una sola posición o en posiciones muy repetitivas, cargando o moviendo o acomodando o haciendo algunas actividades dentro de la operación. Otro de los pilares que también tiene American Express es la nutrición y la correcta alimentación, que qué trabajo nos cuesta, ¿verdad? Estar buscando al nutriólogo para que podamos tener el peso correcto o las medidas correctas, y entonces pues hay que trabajar durante un periodo bastante largo, a veces 6 meses, a veces 1 año,
en la alimentación correcta. Y hay que estar trabajando en esta cultura de alimentación con los colaboradores. El sexto pilar es la actividad física. En algunas empresas realmente han hecho esfuerzos que son realmente muy significativos y que son dignos de aplaudir, que han creado grandes gimnasios, han creado instalaciones enormes para hacer actividad física o programas de largo plazo donde se están haciendo actividades físicas muy muy interesantes. Y pues el séptimo pilar, que es el más importante, yo creo, porque está totalmente ligado al día con día del trabajo, el manejo de estrés, la prevención de enfermedades psicológicas, mentales o de estrés, que hoy día pues el 60% de los padecimientos que hay relacionados con el trabajo, sobre todo en las oficinas, pues tiene muchos nombres, se llama gastritis, colitis, migraña, todo lo que termina en itis. Todo lo que termina en itis, ¿no? Contractura muscular incluso, a veces pues parece increíble, pero después de una gran presión en el trabajo, un gran estrés, hay muchos, yo conozco muchos empleados que se hospitalizan incluso por colitis o por gastritis o por problemas de dolores musculares, que muchas veces no saben de qué se trata y van al hospital y los hospitalizan y se incapacitan varios días, pero en realidad tienen un problema fundamental, que es la salud emocional. Bueno, déjame decirte que American Express es uno de los grandes ejemplos en el tema de wellness. Es una empresa que ha invertido mucho y como acabas de mencionar, pues no es un programa que se realice en un mes ni en una semana. Es un programa con el que llevan ya prácticamente una década y creo que hay cosas muy rescatables de su programa, pero déjame decirte que como consultora en el tema de wellness y lo que he visto pues también en casi 10 años que me dedico a esto, es que definitivamente un programa de salud y bienestar en tu empresa no funciona si no cambias la cultura. Creo que esa es la parte fundamental y que a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando el día de hoy en Recursos Humanos Digital, que estamos hablando de wellness, tú puedes invertir una enorme cantidad de dinero, hacer muchas cosas, pero si no creas la cultura, creo que lo he mencionado en otros programas, la verdad es que esa inversión, porque también hemos hablado del ROI y a las empresas les interesa mucho que la inversión retorne, si tú no trabajas en esta parte de sensibilizar, de comunicar, de capacitar, una de las cosas a las que se enfoca muy importantemente todos estos programas es a la prevención, al cambio de hábitos, que es de lo que voy a hablarles en unos momentos. Pero si tú no atiendes esos dos temas, creo que puedes a lo mejor estar gastando de manera infructuosa, es decir, no va a valer la pena todo el gasto que vas a hacer si tú no trabajas en estos dos factores. Tienes razón, porque en mi experiencia podemos hacer iniciativas muy, muy atractivas e interesantes desde la perspectiva de recursos humanos. Uh-huh. Y podemos a lo mejor invertir en un gimnasio, que eso lo han hecho muchísimas empresas alrededor del mundo. Y en las grandes oficinas, en los grandes corporativos, se abre un gimnasio. Y podemos incluso tener instructores dentro del gimnasio y podemos tener los mejores equipos y podemos tener equipos muy sofisticados. Incluso iniciativas muy enfocadas a crear pues deportistas dentro de la empresa. Y empieza el primer mes y pues se apuntan varios colaboradores o la mayoría y empiezan a hacer ejercicio, pero el problema es que la dinámica de la empresa y pues la cultura que se tiene también en los colaboradores, se empieza poco a poco a reducir la población que está interesada realmente en hacer ejercicio continuo y al final tenemos muy poquitos colaboradores que acuden a ese gran gimnasio que fue una gran inversión. Y ese es uno de los ejemplos que podemos tener en varias empresas, no solo en las grandes ciudades, sino en muchas localidades en México y en otros países, y es la cultura realmente a quererme cuidar, a querer hacer ejercicio continuamente, ¿no?
Es que como cultura en México y probablemente en otros países que nos están escuchando, no tenemos ese enfoque de la prevención, ese enfoque del autocuidado. Y comentábamos también antes de entrar al aire que también vemos una diferencia en cuanto a generaciones. Yo te comentaba que a mí me parece que de la generación X para atrás, no pensamos en que podamos influir en nuestra salud de manera positiva. Pensamos que ya estamos predeterminados genéticamente, que nos tocó mala suerte padecer tal enfermedad. Y sin embargo, las nuevas generaciones, los millennials, hemos hablado mucho de los millennials, sí creen que pueden cambiar positivamente o influir positivamente en su salud por medio del cambio de hábitos. Tienes razón, hay generaciones que están muy interesadas en el diagnóstico, ¿no? Y posiblemente decimos, es que ya nací gordito, yo ya sí soy, ¿no? Entonces, lo único que me interesa es saber si estoy sano, pero voy con un médico que me hace un diagnóstico para saber si tengo bien la presión arterial, si estoy bien, pues a lo mejor no, y si no tengo alguna enfermedad grave también. Y yo creo que la prevención en ese sentido, a través del diagnóstico, en una generación X, sí se está dando. Pero ya cuando decimos, oye, pero entonces hay que ponerse a dieta, entonces hay que bajarle al colesterol, o entonces hay que hacer ejercicio y todos los días me tengo que levantar para correr, ahí es donde ya nos cuesta más trabajo. Pero hay una generación pues que está enfocada en su salud. La realidad es que entonces tenemos que aprender a combinar el trabajo con esas actividades, y ahí es donde empiezan los choques generacionales, porque estas generaciones, que son los millennials, quieren levantarse todos los días a correr o quieren tener comida saludable, opciones de comida saludable en el comedor, o en los comedores en las empresas, en donde hay comedores industriales, o quieren tener al nutriólogo, o quieren tener al médico que les esté apoyando para decirles si ya bajó su cantidad de grasa, o si están siendo de alguna manera más saludables, ¿no? Sí, yo he visto que las nuevas generaciones están mucho más empoderadas en cuanto al cuidado de la salud. También creo que quienes formamos parte de la generación X, y yo esto lo veo con los ejecutivos, que ya tuvieron un problema de salud, no todos, desafortunadamente, hay algunos que a pesar de que tienen ya una señal de que algo no están haciendo correctamente y no cambian de hábitos, pero una buena parte también es cuando dicen, ya me tengo que cuidar, y entonces empiezan a cambiar su manera de comer, a hacer ejercicio, aunque no les guste, pero creo que esa es la parte más difícil y es a donde se enfocan precisamente estos programas. Recursos Humanos Digital, la revolución del talento en las organizaciones. Continuamos. Regresamos entonces, amigos, al programa de Wellness Exitoso en las Empresas. Estamos en su programa de Recursos Humanos Digital. Mi nombre es Eduardo Martínez, director de Recursos Humanos Digital, y estamos platicando con Claudia Juárez, quien es experta en este programa de Wellness o en salud y bienestar para las empresas, y viendo el por qué buscar el bienestar de los empleados en las empresas. Pues es muy interesante lo que estamos comentando. De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Gallup, la generación de compromiso en los empleados contribuye muchísimo, por ejemplo, a disminuir accidentes laborales, ¿no? En un 48%, cuando empezamos nosotros a fomentar la salud, a fomentar estos diagnósticos, los check-ups, y que la gente se empiece a preocupar por su salud física, mental, o pues en su salud en general. Y también se disminuye la rotación laboral. 65% de las empresas que consideran actualmente o tienen un programa de wellness han reducido de forma significativa su rotación. Y esto pues es porque genera un gran interés en los colaboradores. Realmente se comunica de alguna forma el interés, y yo creo que se tiene que comunicar el interés de la organización desde los directivos de la compañía hacia todos los empleados,
para que se empiece a generar esta cultura. Los directivos tienen que ser como el ejemplo. Fíjate que ese es uno de los factores clave en este tipo de programas, de los factores de éxito, el involucramiento de la alta dirección, porque como acabas de mencionar, los líderes actúan como el ejemplo, son role models. Entonces, en el grado en el que ellos se involucren y además pues muestren, guíen a sus colaboradores en este tema de bienestar, mira, yo lo comento siempre en las pláticas, hay empresas en donde los jefes están en la plática y normalmente esas pláticas resultan más exitosas o tienen una influencia más positiva en la gente en comparación, comparándolo con otras empresas en donde mandan a la gente a la plática, pero el jefe nunca va, no está presente. Entonces, el involucramiento de la alta dirección creo que es muy importante. Tienes razón, y va de la mano de todas las acciones que esté haciendo la empresa, porque, por ejemplo, hay grandes compañías a nivel mundial que están cambiando sus esquemas de trabajo. Uh-huh. Entonces, además de meter un programa de salud y bienestar, se empiezan a preocupar por los colaboradores y sus familias. Entonces, hay programas, por ejemplo, políticas de flexibilidad para precisamente atraer más talento a la organización y ser más atractivas, ¿no? Ya hablábamos de la empresa de Cisco, que es una empresa totalmente flexible, pero también sus programas están totalmente ligados a programas de salud y bienestar, a programas también de balance de vida y trabajo, ¿no? Entonces hay de alguna forma, una cultura donde los directivos están totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y los directivos son los primeros que están comunicando a sus colaboradores de los grandes beneficios que ellos van a obtener a través de estos programas de wellness. Así es. El bienestar, bueno, pues es un concepto muy integral y tú hablabas en el primer bloque de los pilares, por ejemplo, que visualiza American Express. Yo les quiero compartir que es muy curioso porque cada empresa adopta un modelo de bienestar, considera ciertos pilares que pueden ser más o que pueden ser menos. Hay quien habla de 7, hay quien habla de 8, hay quienes hablan de 4 o 3, ¿no? Pero lo importante siempre es pensar en este tema como un concepto integral, en donde tienes que atender las necesidades tanto físicas, porque inicialmente se pensaba en este tema del wellness como el gym, ¿no? Como fitness, como estar bien físicamente. Pero sabemos que no solamente es estar bien físicamente, también es estar bien emocionalmente, mentalmente, socialmente. Les comentaba en algún otro programa, incluso en algunas empresas, por ejemplo, están metiendo la parte espiritual, ¿no? Tienen un capellán, la gente va a hablar con el capellán de sus temas. La parte de salud financiera que hemos hablado también en otros programas con Abel Cornejo. Entonces, creo que esa es también una una característica importante de estos programas que abarcan toda la totalidad de la persona. Mira, qué importante poder entender el programa de forma integral, porque desde Recursos Humanos pensamos, bueno, vamos a hacer wellness, y entonces hacemos un corte para la salud. ¿En qué consiste? Les decimos a todos los colaboradores en la fábrica, en el centro de distribución o en la oficina, que de las 10 a las 10:15 todo el mundo tiene que venir aquí a la sala de juntas y vamos a hacer ejercicios de estiramiento. Y está bien, puede ser una actividad de distracción, puede ser una actividad de integración, puede ser una actividad también física, pero realmente eso no es wellness. No solamente esa actividad va a lograr que los colaboradores estén saludables. Claro, esto también ya se ha... déjame decirte y decirle a la gente que nos escucha en Recursos Humanos Digital que efectivamente tienen que estar las dos partes. Tú puedes hacer, ya lo hemos dicho, muchas iniciativas, muchos programas, pero si estos no se sustentan en la cultura o si en algún momento también se contraponen, porque recuerdo a una amiga que me decía, es que nos metieron la clase de yoga a las 3 de la tarde, pero yo a las 3 de la tarde o como o preparo el reporte para la junta de la tarde, entonces a veces no son compatibles ciertas cosas. Y algo que acabas de mencionar es,
en pocas empresas, al menos lo que yo he visto, se pone a estos programas un carácter de mandatorio o de obligatorio. En la mayoría de los casos son opcionales. O sea, es si la gente quiere ir. Y lo que tú decías hace un rato es, pues no toda la gente de repente está como acostumbrada a comer de forma saludable o hacer ejercicio. Y entonces creo que ahí todavía tenemos que afinar algunos puntos. Yo quiero decirles que tener un programa de wellness es una estupenda iniciativa y de hecho en Transforma tu Estrés pues nos dedicamos a asesorar a las empresas para implementar programas de wellness, pero no es tan fácil. O sea, sí tiene que, como decíamos ahorita, trabajarse en la cultura, ver que no se contrapongan las iniciativas, pero también algo que es fundamental es que también se debe de motivar a la gente para que participe, porque como no los puedes obligar, entonces los tienes que motivar. Y fíjate que hay grandes programas muy exitosos que yo he visto que motivan a los colaboradores y empiezan a ver los resultados. ¿Cómo los motivan? Pues seguramente, mira, en principio, por ejemplo, les dan el diagnóstico para bajar de peso. Entonces los forman en equipos. Y el equipo se compromete a bajar un peso determinado. Entonces, si pesas al equipo completo, ya no estás pesando a una persona, porque también muchas veces la persona dice, híjole, es que todos van a saber cuánto peso, ¿no? Entonces, más bien, les ayudas a tener cierta confidencialidad de su información, pesas a todo el equipo y entonces les pones el peso completo de todo el equipo y les pones un objetivo y les dices en un mes o en 2 meses o en 3 meses los vamos a estar pesando y vamos a estar midiendo a varios equipos al mismo tiempo. Entonces ya se vuelve más divertido porque es una competencia entre varios equipos de la empresa. Y al mismo tiempo los colaboradores se van motivando, porque yo he visto que pues el colaborador, ¿no? o el compañero, y dice, a ver, ¿cómo que te vas a comer ese tamal? ¿Qué pasó, hombre? Pues estamos en competencia y entonces se están viendo y se están observando y se están dando feedback entre ellos, ¿no? Se están apoyando y se están motivando para bajar de peso. Y muchas veces se han logrado muy buenos resultados. Pero fíjate que cuando se hacen este tipo de concursos también hay que saberlo hacer, porque tú dices, bueno, vamos a todos a reducir el peso del equipo, ¿no? Entonces cuando se piensa en este concepto de equipo, a lo mejor funciona distinto. Pero cuando tú los pones a competir entre ellos, ahí es cuando, y mira, está súper estudiado, se cometen errores importantes. ¿Por qué? Porque entonces ya entras en una competencia que incluso puede ser malsana, pones en riesgo la salud de la gente, ¿no? Porque entonces puede haber gente que diga, no, es que yo tengo que ganar el concurso y voy a bajar 4 kilos a como dé lugar. Y se someten a dietas muy mal diseñadas, incluso a utilizar laxantes, en fin. Bueno, ese es como las historias negras dentro de lo que es el tema del wellness. Entonces, por eso yo insisto en que una vez que la empresa se decide en preocuparse o más bien ocuparse de la salud de sus colaboradores, también tiene que recibir pues la asesoría, el consejo de cómo hacerlo de manera adecuada. Sí, es correcto, y que tengamos iniciativas donde puedan participar todos y que sean iniciativas atractivas, ¿no? También he escuchado y me ha tocado también implementar iniciativas muy, muy exitosas, por ejemplo, de torneos de fútbol, torneos deportivos, carreras también, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15, 20 kilómetros, campañas también de salud física, donde llevas a un instructor y tienes clases también de baile, de zumba, que es muy exitoso entre las mujeres y les encanta el baile, y fomentar estos aspectos también sociales de interacción en estas clases, y se logran programas muy exitosos donde pues mucha gente participa, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos la experiencia desde el año pasado, empezamos a introducir este concepto de danza empresarial y acabamos de tener una sesión hace un par de semanas y de veras la gente salió muy contenta. ¿Por qué? Porque a través del baile la gente no solamente hace actividad física,
Hay muchos estudios actualmente que hablan de los beneficios que tiene incluso el baile para la salud mental y emocional, incluso para gente que está, por ejemplo, ya en un proceso por la edad, ¿no? De un poco de deterioro, pues también lo que hace el baile es ayudar a mantener nuestro cerebro en buen estado de salud, ¿no? Exactamente. Y hay muchísimas empresas de las que podríamos estar hablando de lo que están haciendo. Microsoft está haciendo programas muy interesantes, Google también, Accenture, Netflix, Airbnb. Hay muchas empresas que también están dentro del ranking de Great Place to Work, que están haciendo cosas muy interesantes que les vamos a platicar dentro de este programa. Déjame nada más comentarles, fíjate que en el último artículo que pueden encontrar en la página de Transforma tu Estrés, le pedimos permiso al doctor Aldana, que es CEO de Well Steps, una empresa de wellness en Estados Unidos. Es una traducción del artículo que él publica y bueno, él dice cosas muy interesantes que tienen que ver con por qué hacer o por qué tener un programa de salud y bienestar en tu empresa. Y en primer lugar, lo que dice este doctor es que hoy tenemos una sólida evidencia de que este tipo de programas mejoran la salud, mejoran la productividad, mejoran también la lealtad de los colaboradores, algunas de las cosas que tú has dicho, y tan solo él, fíjate, ha publicado 75 artículos que tienen que ver con este impacto de los programas de bienestar. En Estados Unidos es un tema que se ha estudiado muchísimo. En México no tenemos tanta investigación, pero es una realidad que hoy por hoy los programas de wellness representan una inversión muy exitosa. Ahora, otra cosa que dice este doctor Aldana es que los programas de wellness pues se enfocan por un lado en mejorar la conducta de los colaboradores y con esto se refiere a los hábitos. Sabemos que hoy los hábitos son muy importantes para la salud. Te decía yo hace unos momentos que me parece que de nuestra generación para atrás pues todavía no teníamos como esa visión clara de cómo puede ser el que si yo como ciertas cosas, eso va a repercutir en mi salud. O sea, no creíamos en eso. No creíamos que la alimentación fuera importante. No pensábamos, por ejemplo, que el sueño fuese importante. Hoy, bueno, una de las pláticas más exitosas que tenemos en Transforma tu Estrés tiene que ver con dormir bien. Que esto es algo que desafortunadamente la gente no tiene tanta conciencia. Dicen, no, pues yo voy a dormir cuando me muera, ¿no? Y le dedican muy pocas horas y la calidad del sueño en muchos casos es malísima, ¿no? Entonces, en esta plática, por ejemplo, nosotros les hacemos una introducción a lo que es el tema del sueño y les damos recomendaciones bien específicas para mejorar no solamente la cantidad de horas que duermen cada noche, sino también la calidad. Cuestiones, pues que pudieran parecer básicas como apagar la luz, o sea, dormir en completa oscuridad, que la temperatura del cuarto en el que duermen sea agradable, es decir, ahora por ejemplo que hace frío, pues que ya sea que usen un calentador o que la ropa de cama y la pijama sea, ¿no?, calientita. Recomendaciones también como aprender a desconectarse tanto de los aparatos, porque sabemos que los aparatos pues emiten una luz que no nos permite dormir. Les digo siempre que no permiten la liberación, les digo, la jefa del taller se enoja, ¿no? Doña Melatonina. No permiten la liberación de melatonina. También desconectarse de los problemas. Hay gente que, por ejemplo, en la noche es cuando empieza a pensar en todo lo que hizo durante el día y lo que va a hacer al día siguiente y lo que tiene que hacer la próxima semana. Entonces, todas estas cosas pues no permiten a la gente descansar. Y sabemos que, por ejemplo, los colaboradores que no tienen esa calidad del sueño son más propensos a sufrir accidentes dentro y fuera del trabajo. Por ejemplo, estos grandes accidentes del Challenger y el accidente de Chernobyl, se demostró que hubo error humano en estos accidentes y que estaba relacionado con la falta de sueño de los operadores. ¿Tú sabías eso? No, pero es muy interesante darse cuenta que es una realidad que si tenemos colaboradores
cansados, que se están durmiendo, que no están concentrados en la tarea y que están desesperados por irse a su casa a dormir, pues van a tener un accidente. Y bueno, de sueño y de muchas cosas que finalmente son hábitos, y es de lo que habla el doctor Aldana. Estos programas se enfocan en el cambio de hábitos y bueno, los psicólogos pues somos especialistas en el cambio de hábitos, en el cambio de conducta, ¿no? Pues continuamos, amigos, en el programa de Recursos Humanos Digital. Estamos hablando de los programas de wellness o salud y bienestar, estos programas exitosos en las empresas para lograr la retención principalmente de los empleados, lograr que todos los empleados se sientan a gustos trabajando y lograr que estén saludables, que estén sanos y que al mismo tiempo tengamos una cultura que fomente la salud y bienestar de todos los colaboradores que están en una de las empresas en donde están implementando estas iniciativas. Bueno, pues les estaba yo hablando de el enfoque que tienen estos programas en lo que es los hábitos y la prevención. Estábamos platicándoles un poquito de los temas que abordamos. Les decía yo del tema del sueño, que creo que es un punto crítico, al igual que el manejo de estrés. El core de Transforma tu Estrés, pues es el manejo de estrés, la salud emocional. Pero lo que hemos visto en estos casi 10 años es que, pues, hay otros temas que le interesan a la gente. Temas, por ejemplo, que tienen que ver con la prevención de adicciones, que también sabemos que, bueno, son esos temas de los cuales pues no se habla tan abiertamente en las empresas, pero existen, y lo mejor es que nosotros los podamos prevenir a tiempo. También, bueno, tú hablabas de lo que están haciendo algunas grandes empresas, de incorporar a la familia en estos programas, que a mí me parece que es fundamental. Tenemos la experiencia, estuvimos 4 años trabajando de manera consecutiva con una empresa, y dentro de los temas que se abordaron en este trabajo, por ejemplo, tenía que ver con la prevención de adicciones en casa. Dimos también un año escuela para padres, porque recordemos que, bueno, somos colaboradores en la empresa, pero también somos papás o somos hijos o somos hermanos. Entonces creo que es bien importante que, una vez más, se conciba a la persona, al ser humano en su totalidad, para que estos programas tengan éxito. Qué interesante este tema de consumo precisamente de sustancias o medicinas o drogas o lo que finalmente la gente está buscando. Porque en Recursos Humanos, por ejemplo, nos enfrentamos, generalmente estamos haciendo, pues a la entrada, ¿no? O durante el turno, o en las fábricas, o en las oficinas, o en diferentes localidades de una empresa, estamos haciendo los antidoping. Uh-huh. Puede ser el alcoholímetro, uh-huh, o puede ser incluso que tengan que acudir al servicio médico y evaluar si están en ese momento consumiendo o han consumido las últimas horas alguna droga. uh-huh. El problema es que sí hay colaboradores que la han consumido y entonces Que te resultan enfrentas, positivos. precisamente resultan positivos, entonces te enfrentas a una situación bien importante. ¿Qué haces con el colaborador? Puede ser que en ese momento la esté incluso consumiendo o que la ha consumido dentro del turno, dentro de las 4 o 5 horas antes o después del turno, ¿no? Entonces, la realidad es que están continuamente enfrentándose a estos problemas. ¿Qué hacer con un colaborador que en ese momento pues es adicto prácticamente a esa sustancia, ¿no? Que puede ser marihuana o puede ser cualquier otra, ¿no? Te voy a decir cuál es nuestra experiencia. Hay muchas empresas que se adhieren a la política, y si la política es, no drogas, pues lo que hacen es rescindirle el contrato al trabajador. Pero también hay otras empresas en donde se preocupan por ayudar a la persona. O sea, dicen, ok, tienes este problema, te vamos a ayudar a que lo resuelvas, ¿no? Que a mí me parece que es una actitud mucho más proactiva por parte de la empresa, y también pues mucho más empática y de apoyo al colaborador, ¿no? Entonces, creo que es muy importante no solamente hacer el antidoping o hacer el diagnóstico, sino también darle herramientas a las personas que eventualmente, y fíjate que hay un tema bien interesante que tiene que ver con esta parte también de manejo de estrés.
está demostrado que, sobre todo en el caso de los hombres que no manejan adecuadamente el estrés son más propensos a caer en algún tipo de adicción. Puede ser alcohol, puede ser tabaco, puede ser otro tipo de sustancias como marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también las empresas tienen esta responsabilidad. Tú decías en el primer bloque que es parte y parte. Y yo siempre lo expongo de esa manera. O sea, las empresas tienen que hacer una parte, pero también los colaboradores pues tienen que hacer la suya, ¿no? Pero yo creo que si nosotros entendemos los problemas de esta manera, ¿no? De cómo los factores también, porque mira, también algo de lo que hacemos en Transforma tu Estrés es trabajar, decíamos hace un rato, en la cultura, en el clima de la organización. Hoy muchas empresas tienen su estudio de clima organizacional. Resulta que cuando tu clima no es tan favorable, pues también la salud de los colaboradores empeora. O sea, hay una relación, pues si no exacta, muy directa en cómo si, por ejemplo, hay mucha presión, hay un mal liderazgo, hay problemas de comunicación, la gente se va a enfermar más, la gente se va a ausentar más, incluso van a tener más accidentes. Platicaba ayer con una amiga que su hermano acaba de tener un accidente importante, se cayó por un elevador que no tenía fondo, y ella, dentro de toda la preocupación y toda la angustia que siente por el accidente del hermano, también me dice, es que estaba muy estresado, ¿no? Entonces, hay una relación, te digo, si no exacta, sí, muy importante entre el estrés, por ejemplo, y los accidentes dentro y fuera del trabajo. En este caso particular, pues se juntó el estrés, precisamente de su hermano, y la condición insegura, donde claro, ni siquiera había un señalamiento, sí. o pues acordonado, o no sé, pues algo que le pues, indicara que no había un elevador y que finalmente estaba el cubo vacío. Entonces, estas condiciones se dan todos los días en las empresas y son situaciones que normalmente suceden y al final lo que vemos son accidentes muy graves. Así es. Entonces, bueno, pues la forma de abordar pues todos estos temas es precisamente a través de la implementación, pero les decía yo hace unos momentos, me parece que aunque hoy el tema esté de moda, también es importante que nosotros sepamos cómo hacerlo. Y quiero compartirles algunas de las cosas que nosotros hacemos en Transforma tu Estrés para fomentar este cambio de hábitos y este enfoque en la prevención. Pues una de las primeras cosas que tenemos que hacer como organización es crear conciencia, ¿no? De cómo nuestros hábitos impactan ya sea positiva o negativamente en nuestra salud. Sabemos que las personas en general pues no sienten la necesidad de hacer cambios en su estilo de vida a menos, te digo que pues ya te dio un infarto o mira, compañeros míos de trabajo, gente que sufrió por ejemplo accidentes cerebrovasculares y que después de que les ocurrió esto tan desafortunado, entonces tomaron conciencia y dijeron, no, sí, tengo que dejar de fumar. O empresas que pues son muy estresantes. Uh-huh. Yo he tenido casos muy cercanos de empresas muy estresantes donde los ejecutivos traen un estrés fuertísimo, lo transmiten a los colaboradores, pero después de una situación de crisis en la empresa, después de una situación muy fuerte, el jefe o el director general pues salió de la junta y se infartó y falleció desafortunadamente, ¿no? Me ha tocado varios casos. También hace unas semanas me hablaban porque un alto ejecutivo de una empresa había sido secuestrado, ¿no? Y por supuesto, pues una situación tan tremenda no te permite volver a tu estado, recuperarte tan rápidamente, ¿no? Entonces, por ahí también la importancia del apoyo emocional, del apoyo psicológico. Algo que es importante en estos programas es que toda esta sensibilización, toda esta comunicación que se genera alrededor de la salud se realice de manera positiva. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú, vamos a decir, haces una campaña, ¿no? Y dices, tienes que cuidar lo que comes porque si no te vas a infartar, pues
se ha visto que este tipo de mensajes no generan tanto impacto o tan buen impacto como si tú hablas, por ejemplo, de los beneficios. Bueno, de los beneficios, por ejemplo, de dejar de fumar, que esa es una información que todos hemos visto en algún momento. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Es que los programas de wellness en las empresas se los hemos dejado a los médicos. Y hay muy buenos médicos del trabajo que están dentro de los centros de trabajo, porque actualmente la ley exige que cuando tienes un número determinado de colaboradores tiene que haber un médico presente. Entonces, estos médicos lo que han hecho a lo largo de los años es trabajar con la seguridad. Y entonces también la seguridad, ¿cómo la estamos fomentando dentro del centro de trabajo? A través de capacitaciones. Y normalmente esas capacitaciones están reforzadas con videos. Pero precisamente la gente de seguridad dice, es que si no le pones el video con sangre y si no le pones el video donde la persona ya está teniendo el accidente, no tenemos impactos positivos. Pues mira, yo cuestionaría eso y digo, tengo muchos amigos médicos que trabajan no solamente en empresas, sino también, pues, en el, por ejemplo, en el ramo hospitalario, pero esto está demostrado que no funciona. Es como si tú ves la cajetilla de cigarros, ¿no? Que tiene ahí a la rata y a no sé qué, y de veras, estos mensajes, es más, ni siquiera le llegan a la gente. Entonces, creo que es muy importante, insisto, que nosotros, cuando pensamos, la comunicación es básica en todo programa de wellness. Cuando nosotros pensamos en diseñar esta campaña de comunicación, nos enfoquemos a venderle, porque es venderle los beneficios a la gente de por qué debe cuidar su salud. Y bueno, la experiencia es que cada empresa pues tiene identificados medios particulares para hacer llegar esta comunicación. Hace muchos años que les he platicado, me dedicaba también al tema del change management. Había un libro que hablaba de comunicar, bueno, a la velocidad del cambio, pero también que la comunicación cara a cara, pues es la más efectiva. Hoy sabemos que la comunicación cara a cara puede no ser tan fácil, pero bueno, ahí también es cuestión de creatividad. Hay muchas empresas, por ejemplo, en las que se hacen mailings. Hay empresas en las que todavía, por ejemplo, y digo todavía porque como la tecnología pues también ha venido a reemplazar muchas cosas, pero todavía hay empresas en donde, por ejemplo, tú puedes ver los pósters en las paredes, ¿no? De las campañas. O las mantas, también ponen algunas mantas en diferentes centros de trabajo. Las mantas, ¿no? Sí. Hay empresas que, por ejemplo, están haciendo mucha educación en línea, que ahí también, bueno, pues Transforma tu Estrés los podemos apoyar con educación en línea sobre distintos temas, que además es muy fácil, ¿no? Que la persona en cualquier momento pues pueda tomar su curso, no sé, de cómo manejar el estrés. Digo, ¿no? Es como la plática que estuviste dando en Microsoft, ¿no? Donde una persona estaba en la sala y había muchísima gente conectada, ¿no? A través de la computadora. Ah, bueno, sí, esa fue una de mis primeras experiencias muy extraña porque efectivamente no había nadie en la sala cuando yo llegué a dar la plática, ¿no? Pero bueno, es cuestión, decimos también que en estos programas la creatividad es muy importante. Algo que también les vamos a dejar el link a otro artículo que está en la página es que no tiene por qué ser costoso. Yo insisto con esto que tú decías de American Express, por supuesto que los grandes corporativos, las transnacionales pueden invertir muchísimo dinero en estos programas, que lo mejor es que pues sean inversiones bien planeadas, bien pensadas, pero si ustedes tienen una pequeña empresa, una mediana empresa y quieren hacerlo, o sea, el no tener tanto presupuesto no debe de ser una limitante, porque con creatividad, con ingenio, pues tú puedes hacer campañas muy exitosas que permitan a la gente, o sea, que concienticen a la gente respecto de la importancia del cambio de hábitos, de la prevención, de, pues también, no sé, por ejemplo, este tema de las, por ejemplo, en lo que se refiere a actividad física, ¿no? Pausas activas, ¿no? Les decía yo que, bueno, con este concepto de danza empresarial, pues también vamos a la empresa y los hacemos que se muevan un poco, ¿no? Y realmente son sesiones, bueno, muy económicas, ¿no? Muy divertidas. Muy divertidas. Y logra que los colaboradores estén mucho más comprometidos con su salud
mucho más integrados a la organización, y son programas que les recomendamos, amigos, que nos contacten a través de la página de Recursos Humanos Digital, o a través también de la página de transformatuestrés.com, si quieren ustedes implementar un programa de salud y bienestar en su empresa, que estamos a muy buen tiempo. Actualmente las empresas están haciendo sus presupuestos para el año que entra, entonces se pueden planear muchas actividades o hacerlo para todos los colaboradores, como lo hiciste también para Smurfit, ¿no? Una de las empresas donde ha buscado tener las pláticas prácticamente en todas las plantas, en todos los sitios de trabajo, ¿no? Esto es muy importante, y bueno, decir, ahorita que mencionas a Smurfit, que fue una empresa con la que trabajamos a través de un partner, que hacemos alianzas con partners, es decir, a veces pues tenemos que irnos conectando, y igualmente en Transforma, si no tenemos el conocimiento de tal tema, pues subcontratamos gente, que esto es bien importante. Pero también decirles que, bueno, están a perfecto tiempo, podemos desarrollarles un plan adaptado a sus necesidades, que bueno, es la ventaja que también tenemos como una consultoría no tan grande, que nos adaptamos al presupuesto, nos adaptamos a las necesidades de la empresa, y lo hacemos además con todo el entusiasmo, porque tenemos una convicción muy profunda en que podemos hacer algo por mejorar nuestra salud. Exactamente, y lo vas a hacer dentro de la empresa, entrenando a la gente que tienen dentro de la empresa, y va a lograr pues resultados pues en el mediano y corto plazo, ¿no? Sí, se pueden ver resultados en el corto, mediano y por supuesto en el largo plazo. Exactamente.